Gracias por acompañarnos. Hola, bienvenidos a un episodio más en este encuentro con el ser, en la comunicación asertiva entre los sueños, las esperanzas y sobre todo en lo que proyectamos desde adentro. Gracias por estar siempre con nosotros. Bienvenidos, de verdad, a un episodio más de este encuentro con Carlos Cronos, su podcast. En esta oportunidad tenemos a una súper invitada, desde una mujer que ha estado vinculada con lo humano y quiere dignificar el ejercicio político. Para nosotros es un enorme placer estar aquí con Lucía Tous, desde Sahagún, Córdoba. Bienvenida, ¿cómo está? Bien, Carlos, contenta, agradecida por tu invitación y por la oportunidad que me brindas en tus estudios de poder expresar esa parte noble o sensible que tenemos todos los seres humanos. Hablemos de Lucía, la mujer, la madre. ¿Por qué llegar a una candidatura y atreverse a andar en un mundo tan complejo como entrar a una alcaldía, por ejemplo? Así es, me considero, Lucía, la madre, como tú lo decías, una mujer con convicción, con poder de liderazgo, que ha venido luchando desde hace 25 años por ese trabajo social. Me he ido a los barrios de Sahagún a tener esa empatía y tener esa conexión con la gente. Eso, después de 25 años, más fortalecida, más tranquila, con más conocimiento, me ha permitido dar ese paso, que no es un paso fácil, a querer ser la alcaldesa de los sagunenses, Carlos. Ahora hay una Lucía con muchos aprendizajes, hay una Lucía que ya entiende mucho mejor las cosas, las realidades. ¿Qué te hace diferente ahora? El ser humano vive procesos. Lucía empezó a vivir unos procesos trascendentales, fuertes, unos procesos donde han podido transformar mi mentalidad, mi corazón, y eso hoy me hace estar más convencida de lo que hoy soy, de lo que hoy Dios me ha iluminado frente a este camino, no solamente político, sino en mi camino como ser humano, como el ser, como persona. ¿Por qué con Lucía sí podemos decir lo que está haciendo ella y la manera como está llevando la política es muy humana, es realmente humana y no es un discurso? Correcto, no lo es. La política en Sahagún, en este caso concretamente, Sí. que es a lo que yo hoy me estoy confrontando, parte de la base de amor al prójimo, a los demás. ¿Cómo Lucía puede lograr humanizar esa política que desde años se viene desarrollando en Sahagún y que no ha dado resultados? ¿Cómo entra Lucía Tous, siendo mujer, a querer entrar con ese concepto de cambio, pero el cambio desde dignificar el ser humano? Claro. Desde ahí, Carlos, parte todo. Sí. ¿Por qué? Porque siento que dignificar la vida, humanizar, parto de una razón muy grande, y es que nosotros los seres humanos nacimos para guiar, para velar, para cuidar al más cercano a ti, al prójimo. Y entonces yo, llegando a ser la alcaldesa de los sagunenses, ¿cómo no hacerlo? ¿O cómo cambiar ese pensamiento? Si es que con eso he crecido, que no ha sido ser política por un compromiso, sino por convicción. Claro. Entonces he visto cómo Dios me ha llevado a formarme, a instruirme y a que sea a propósito de Él que Sahagún cambie realmente, pero desde el corazón y desde los pensamientos, desde la mentalidad de lo que es ser un buen gobernante. Pero ¿cómo te has sentido en esas confrontaciones políticas, en Sahagún particularmente? De hecho, hubo un momento de mi vida donde recibí muchos ataques, juicios, señalamientos, calumnias y cosas, y uno expuesto a la palestra pública y ver que quieren destruir tu imagen, pero que ahí en medio de todo eso también uno saca esa fortaleza, esa valentía de hacer valer tus derechos, hacer valer lo que realmente tú eres, quién eres tú, y eso es lo que te permite a ti tomar Claro. fuerzas, esa valentía y avanzar. Claro, porque ese fanatismo ideológico tremendo de colores políticos es fuerte en Sahagún. Y llegar a Sí. compenetrarse en ese escenario no es fácil, ¿no? Yo me imagino que ha sido, además porque la gente suele ser muy agresiva cuando se trata de otro candidato, de otro color, de la De, tradición, de respetar lo que ya ha pasado, lo que no ha pasado.
qué complicado es todo eso, ¿no? Claro, pero por lo que te decía, Sahagún viene actuando de esa manera, políticamente. Y vemos a la política también como un endiosamiento, Claro, ¿ya? Un endiosamiento donde realmente ves al político como ese Dios sí, que te ha puesto ahí, que por él estás ahí claro, gobernando. claro. Y entonces donde la gente entra a ese fanatismo, a Porque han esa jugado con las necesidades también, porque ¿no? han Porque jugado si con yo le doy a alguien un techo en una casa, esa Así persona es, está obligada prácticamente a estar obligada. siempre apoyándome a mí y a los que yo digo. Sagún va a Sí, entender que el gobernante, su misión es trabajar por el progreso y el desarrollo de sus pueblos. Luego correcto. entonces nosotros o el pueblo no está obligado a aplaudirte, ni a endiosarte, ni a ponerte en la cima porque haya ayudado al pueblo. Has tocado un tema muy sensible que tiene que ver con muchos ataques. La condición humana no deja de ser Sí. realmente compleja, ¿no? Dolorosa además. Y si me lo permites, yo te voy a preguntar, y si quieres decirlo, pues tienes toda la posibilidad de hacerlo, porque estamos en un podcast donde vamos a conocer al ser humano como tal. Sí. En algún momento hubo rumores, hubo ataques, juzgamientos. ¿Qué es lo que normalmente pasa cuando las personas quieren sacar provecho de todo, sobre todo en este escenario político? Hubo un episodio con el gobernador actual de Córdoba de una vinculación que te hicieron, ¿verdad? Amorosamente, digámoslo de esa forma. ¿Cómo has sobrellevado ese tipo de comentarios, de juzgamientos, como tú lo dices? ¿Y qué tanto te ha afectado humanamente ese tipo de cosas? A mí eso me afectó en su momento, Carlos, profundamente. Porque si bien es cierto, en su momento cuando los aspirantes a la gobernación o Sí, alcaldías piden tu ayuda, yo al gobernador de Córdoba, al cual aún estimo, y a su esposa Marta, en su momento los acompañé, sí. hice un trabajo importante, muy espiritual, muy social en los hogares del municipio. En ese momento caminé cada barrio junto al gobernador y de pronto fíjate, yo también caí en el error. Yo idealicé al gobernador como ese líder que me iba a conllevar este proceso político, que me iba a Claro. ayudar más adelante. Vi en él esa esperanza, humanamente, Sí. humanamente. Y bueno, y mi forma de ser afectiva, en ese momento sufrí esos juicios. De hecho, tuve que reunir a mis hijos, Claro. explicarles cómo uno como candidata o como mujer sufre los señalamientos de los medios, de los perfiles falsos, de los que no te quieren Sí. ver surgir políticamente. Allí hubo un detente en mi vida, políticamente hablando, incluso en mi vida emocional. Por Allí supuesto. tuve una caída grande, grande, pero bueno, el Señor me ha ido levantando y me ha ido dando esa fuerza. Y fíjate, esa puerta se cerró en mi vida. Sí. Esa puerta se cerró donde yo pensaba que ahí iba a crecer políticamente hablando. Pero bueno, ahí no lo permitió el Señor y seguí mi camino. Pero fue un señalamiento de mucho dolor. Y bueno, ya pasó Sí. y bueno, aquí estoy nuevamente retomando y siendo esa mujer valiente que sabe dónde está metida en el ámbito político, que sabe cómo es este juego, a veces tan perverso, tan Sí, inhumano, sí. tan insensible. Pero bueno, Dios también nos quiere o me quiere ver a mí cumpliendo un propósito y es servir. Y en este ámbito político concretamente, pues estoy dispuesta a ello. Y entonces quiero preguntarte, porque has mencionado mucho a Dios, eres muy espiritual, ese acercamiento con Dios, ¿en qué momento importante de tu vida se da, digamos, con mayor fuerza? En estos momentos difíciles, por ejemplo, cuando viviste ese tipo de situaciones, Uy, acercarte a Dios fue transformador en tu vida. sí, eso fue radical. Yo hoy le doy gracias a Dios, Carlos, de no haber sido la alcaldesa de Sahagún. Yo hoy lo glorifico a él ahí. Porque esa pérdida fue para crecer y Claro. para tener un encuentro personal con él. Y fíjate cómo hoy estoy en esta contienda electoral liderando unas encuestas, Carlos, y es por ese proceso que me ha formado de transformación y por el trabajo social que he venido haciendo desde mis 15 años. Con Lucía las personas esperan que para nada haya indolencia, es decir, que no es un tema ahora de campaña.
tú le puedes prometer a las personas, decirle, desde hoy hasta el final estaré con ustedes? Yo le prometo a Sagún mi convicción de amor al prójimo, de servirles, siendo alcaldesa de los sagunenses, y que realmente Sagún humanice la forma de hacer la política. Y la llamada para eso es Lucía, por su proceso de vida, por su formación, por su convicción, por su poder de liderazgo, por su poder de convocatoria y por ese poder que Dios me ha dado para conectar con la gente. En todo esto, Lucía, ¿has llorado? Digamos, ¿ha habido un momento en que has flaqueado, aparte de todo lo que hemos conversado, que ha sido lo más difícil, que te enternece mucho y te da mucha tristeza cuando empiezas a tener contacto con la gente? Uf. ¿Por qué te da tanta sensibilidad? ¿Por qué te llega tanto? ¿En qué pensaste? Hoy entiendo, dentro de ese proceso vivido, Yo recuerdo una frase de José Martí, ajá, Lucía, cuando hice una crónica con unos niños que estaban practicando boxeo ujú, en unas condiciones terribles, ¿no? Con arena, sacos de arena. Yo recuerdo que esa crónica llevó a algún alcalde acá en Montería a darle algo a los niños porque le llamó mucho la atención eso. Y había una frase que ellos tenían que decía, no llores por haber perdido el sol porque las lágrimas no te dejarán ver las estrellas, del gran poeta José Martí. qué Y, bonito. y sí, porque fíjate que esas lágrimas que en algún momento y que aún retumban un poco en tu ser, son de aprendizaje, ¿cierto? Yo te voy a Son de contestar esa aprendizaje. pregunta que me hiciste. Yo entendí dentro del proceso que viví, que aún también vivo, Sí, que a mí Dios me hizo entender que si me quería llevar a liderar un pueblo como Sahún y que Sahún tuviera ese cambio, tenía que vivir un proceso de mucha escasez en situaciones de mi vida. sí, Escasez. Vivir eso, irme a la gente, es cuando yo digo, epa, es por aquí. Entonces ese principio de servicio y de ayudar a los que necesitan y que en su momento Dios también te lo permitió vivir sí, para que tú sintieras el dolor de los más necesitados, ya yo pasé por eso. claro. Ahí es ahí donde igual cuando tú lo has tenido todo, que te rodeas Sí. con tantas cosas y de un momento a otro Dios te permite, te quedas sin nada, sola, Muchos vacíos que de pronto, vacíos, claro. exactamente. Entonces, cuando yo empiezo a entender el proceso, el propósito de forjar en mí un carácter de identidad propia y de que realmente entendiera qué necesita la gente de Sahún, en especial los más necesitados. Pero me puso a mí a vivir primero ese proceso. Claro. Por eso estoy tan convencida que el cambio es ahora. Vas a administrar bien las cosas, Claro. que es lo que uno esperaría. Y Sahagún, Claro. además, es una población que tiene un gran carácter cultural. Se hacen cosas interesantes y eso merece que tenga un liderazgo político, sin duda. Ya en otra temática y concluyendo un poco, Lucía, ¿qué te gusta hacer ya aparte de todo este ejercicio? Cuando tienes un poco de tiempo libre, si lo tienes en casa, con la familia, con tus hijos. Tienes 2 hijos, ¿no? Tengo 2 hijos, Jacob Ujú. tiene 21 años, Un nombre Salva muy, un nombre 17 muy años. bíblico, muy Jacob espiritual. bíblico. Yo le Sí, digo a él siempre, hijo, pelea tu bendición. sí. Jacob luchó con un ángel y el ángel no lo había Claro. bendecido. Y le decía, no te suelto hasta que no me hayas bendecido. Entonces siempre le estoy diciendo constantemente eso a Jacob. Y bueno, Salva, que tiene 17 años, son mis adorados y hermosos hijos. Algo de ese pueblo maravilloso como es Sahagún. Ya lo decíamos ahorita. ¿Cómo lo describirías en una palabra? Sahagún. Sahagún es un pueblo noble, Sí, noble. Pero yo quiero ser esa mujer que les ayude a despertar
esa nobleza y que se sienta más. Es un pueblo amoroso. Yo creo mucho en la gente de Sahagún. Creo mucho en su ser. Sahagún es un pueblo de gente maravillosa. No es como nos han querido estigmatizar, que somos malos, que somos corruptos, Sí. que somos una cosa y la otra. No, Sahagún es un pueblo bendecido. Bendecido. Ahora es que recoger los frutos. Lucía, aquí vamos a comprometerte en una eventual alcaldía de Sahagún, cuando ya tenga los 100 primeros días de gobierno, a llegar aquí a los estudios de nuevo a conversar y a evaluar cómo van las cosas. Hoy quedo comprometida con eso. Desde tus micrófonos, desde ese programa en el cual me conecto y valoro, me gusta. Aquí voy a volver, siendo la primera mujer alcaldesa de los sagunenses, para transmitir ese mensaje de que cuando Dios tiene un propósito en una persona, lo cumple por encima de lo que sea. Y que sí fue bueno llegar a la alcaldía para que en esos 100 días ya la gente haya dicho, definitivamente no nos equivocamos en elegir a Lucía. Claro. Con ese compromiso hoy yo me levanto de esta silla. No resta sino agradecerte por venir, por esa nobleza, esa humildad, sobre todo, ¿no? De venir acá y conversar y abrirnos un poco el espacio de tu vida. ¿Cómo te has sentido? Feliz, contenta, mucho porque me gusta abrir el corazón, Sí. me gusta abrirme a la gente. Y qué bueno fue venir también porque es un momento propicio y es un privilegio poder decir por qué lloras, por qué ríes, qué te ha Sí. pasado en tu vida, cuéntame. Y de alguna manera poder cambiar poco a poco esos juicios que a lo mejor tengan en contra tuya. Sí. Entonces le doy gracias a Dios, a mi equipo de trabajo, el cual me rodea, que hoy vela y me cuida, y también me ayuda en este contexto político. Y bueno, pienso que es un acierto haber venido a hablar con alguien como tú, sensible también, y también hace parte de la política, Sí. poder ser entrevistados por personas que conecten con nosotros emocionalmente, que no todo es la política, sino qué hay dentro de mí para ejercer la política. Podemos seguir conversando mucho tiempo, pero bueno, todo siempre llega a un límite, a un final, desafortunadamente, pero tenemos esa conversación posterior Claro que que esperemos sí. se pueda seguir dando. Gracias de nuevo, gracias por estar aquí y bienvenida siempre a este espacio. Gracias a ti, Carlos, de verdad que sí. Me voy contenta, tranquila, feliz. Espero volver más adelante cuando ya sea la alcaldesa de todos los sagunenses. Bueno, prometido. Amén. Muy bien, este ha sido el encuentro con Lucía Tous, realmente una mujer que ha venido a conversar y a transmitir desde su ser y su proyección de vida, de sueños, propósitos, anhelos, tristezas, como todo, ¿no? En el ser humano, pero que ha sabido trabajar fuertemente el carácter para seguir adelante y quien tiene una gran aspiración para llegar a la alcaldía de un pueblo maravilloso que amamos, que es Sahagún, aquí en el departamento de Córdoba. A todos ustedes, como siempre, pueden seguirnos este podcast completo en YouTube y en Facebook. Y por supuesto los videoclips lo haremos a través de Instagram, de Kawaii y de TikTok. Así pues que muchas gracias por su atención y nos veremos y nos escucharemos en otro momento aquí en el podcast de Carlos Cronos. Hemos concluido un episodio más de este encuentro con el ser. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales y plataformas digitales. Gracias por preferirnos. Hasta pronto.